El día de hoy pues hemos preparado una serie de canciones, videos y una plática de la Biblia con el objetivo pues de mostrar pues el verdadero significado de la Navidad, así como pues la importancia pues de la relación personal que Dios quiere pues establecer con cada uno de nosotros. Muchas gracias por todos aquellos que vinieron y si me pueden acompañar en una oración para comenzar. Dios, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por todas aquellas personas que pudieron venir y por las que están en camino, Dios. Tú, Dios, pon este tiempo en tus manos, tú y a las personas que estamos participando y que pues puedan ver el inmenso amor que tú tienes por cada uno de ellos. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a empezar con unas canciones, así que si pueden acompañarme Oliver, Tirsa y Pato para empezar. Cristo reverente
oh noche divina, nació el Salvador. Oh noche divina, nació el Salvador. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Y hoy adorad a Cristo reverente. Oh noche divina, nació el Salvador. Oh noche divina, nació el Salvador. Oh, mi Jesús. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Desde muy chica se me compartió de Cristo y pues lo acepté en mi corazón, ¿no? No fue pues hasta ya que estuve un poco más grande que realmente me empecé a cuestionar cuál era el propósito en mi vida. Tenía claro que Dios había entrado en mi vida y que pues lo tenía en mi corazón y que ya era salva, pero realmente no me quedaba claro como que qué esperaba de mí aquí, ¿no? ¿Qué más había para mí aquí? Porque si seguía aquí, pues había un propósito. Entonces, pues ahí es donde pues ha sido el caminar con Cristo, ¿no? El tomarme de la mano de Él y pues siempre estar orando y preguntándole en dónde es que me quiere, en dónde le puedo servir y que me muestre cuál es su plan para mí. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Yo recibí a Cristo hace 3 años. Nací en una familia religiosa donde lo más importante para mí era participar de los eventos religiosos a los que se me invitaba y los que podía formar parte, porque sentía que así estaba cerca de Dios y pues me ganaba ese escaloncito hacia el cielo. Pero había un salmo que mi familia compartía que me hacía mucho ruido, donde decía el Señor que Él cuidaba a los que lo amaban y lo conocían, y yo sentía que no lo conocía. Fue hasta que me compartieron de su palabra y que empecé a leerla que entendí que lo que Él quería para mi vida era que yo le entregara mi corazón. Entonces ya llevo 3 años caminando con el Señor. Ahora sé que lo conozco, sé cuáles son sus principios, sus promesas, lo que Él dice y lo que no dice. Me siento libre, me siento amada y agradecida de lo que Él está haciendo en mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Doy gracias a Dios por aquellas personas que ha puesto en mi vida, que han sido grandes amistades, en las cuales muchas de ellas me han ayudado en mi crecimiento espiritual, me han apoyado cuando hay adversidades, problemas, y han sido una guía en mi vida. Además, el día de hoy tengo una gran oportunidad de yo también poder ayudar a otras personas en su crecimiento espiritual y poderlas ayudar cuando necesitan una guía acerca de los principios bíblicos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Bueno, muchas gracias. Y ahorita vamos a comenzar con la plática de la Biblia, así que le pido a Juan José Hernández que se nos pueda acompañar. Porque me aplauden, ¿no? Buenas noches, bienvenidos a la plática ahora de fin de año. Siempre tenemos la idea de hablar de la Navidad en estas pláticas. Bienvenidos, buenas noches. Adelante. Y pues sí, vamos a hablar un poco de la Navidad, pero ahora vamos a hablar un poco más acerca de la Biblia y acerca de qué pasó un poquito antes de la Navidad y luego ya la Navidad como tal. Entonces, bueno, me voy a basar en los primeros 2 capítulos del Evangelio de Lucas, es lo que vamos a escuchar hoy. Pero mi objetivo principal es que no tengas duda acerca de la Escritura, acerca de la Biblia. Y es como voy a empezar la plática de hoy. Toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea, toda la Biblia, Dios está detrás de ella, ¿sí? Él es el que inspiró a cada una de las personas que Dios usó a través de más o menos 2000 años para escribir lo que hoy tenemos en nuestras manos, estos 66 libros que conocemos como la Biblia. Y me voy a enfocar principalmente, ahorita hablar del Nuevo Testamento como documento, primero, ¿no? O sea, por un lado, la misma Escritura nos habla de todo el trabajo que Dios hizo y la seguridad que tenemos de que la Biblia es la palabra de Dios, pero también hay una parte, vamos a llamarlo así, científica humana que comprueba esto, ¿no? Para que tú y yo tengamos la seguridad a la hora que vamos a la Biblia de que es la palabra de Dios, que es verdad, porque eso es lo que nos va a asegurar el camino que debemos andar. Acá adelante hay lugares, si quieren gustan pasar. Adelante, adelante, bienvenidas. Dios nos hizo a cada uno de nosotros seres pensantes e inteligentes con voluntad, ¿no? Tú no ves de repente un perro que pasa por la calle y dice, híjole, ¿cómo será la luna, no? O, ¿de qué tamaño será el universo? ¿Existen los átomos? O sea, ninguna creación tiene esta característica, solamente nosotros. O sea, nosotros tenemos voluntad y tenemos la capacidad de pensar y decidir, ¿sí? De entender. Entonces, pues tú y yo, desde que somos pequeños, nos empezamos a cuestionar cosas, ¿no? Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Y todo esto es para que tú vayas desarrollando lo que Dios le llama tu voluntad o el libre albedrío para decidir, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, voy a partir de esta premisa, tenemos esta capacidad, o sea, tenemos esta capacidad de decidir. Puedo decidir creer una mentira o puedo decidir creer la verdad, ¿okay? No hay muchas verdades, solamente hay una verdad, porque si hubiera muchas verdades, pues no se puede, ¿verdad? O sea, nada más existe una verdad y nada más existe un solo camino, que es lo que quiero que nos vaya quedando claro y es de lo que habla la Escritura. Entonces, tú y yo nos vamos a ir cuestionando en el transcurso de nuestra vida muchas cosas hasta que Dios llega a nuestra vida y nos busca, ¿sí? Y empezamos a entender este tema de, bueno, ¿quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Y por qué estoy aquí, no? Entonces, es normal, tú y yo nos lo hemos cuestionado, o por lo menos yo me lo cuestioné desde muy joven, y esto me llevó a empezar a buscar información de todo tipo, ¿no? Entonces voy a hablar de 2 ejemplos de algo que yo creo que ninguno de nosotros cuestionaríamos, pero bueno, ahorita con lo que les voy a decir seguramente lo vamos a cuestionar de aquí en adelante. Y voy a hablar de 2 escritores occidentales, griegos, ¿no? Que escribieron muchas cosas y que básicamente establecen la idiosincrasia occidental, ¿no? O sea, lo que tú y yo pensamos y como pensamos básicamente los basamos en estas personas, que básicamente son Platón y Aristóteles, ¿no? O sea, todo el conocimiento, todo el modo de pensar occidental
está basado en, obviamente hay algunos otros griegos que están dentro de este marco, pero solamente me voy a basar en estos dos que vamos a decir que son los más importantes, ¿no? Entonces está Platón. Platón más o menos se tiene entendido que vive del 427 al 347 antes de Cristo, o sea, el siglo IV antes de Cristo, y él escribe muchas cosas, ¿no? Como les digo, y los escritos más tempranos que tenemos, o sea, hoy en día, que tenemos de él, seguramente no saben este dato, pero bueno, más o menos cuánto creen que tengan de distancia entre los originales, o entre el siglo IV antes de Cristo, o sea, del 400 antes de Cristo, a cuando tenemos el escrito más cercano, como cuánto creen que tenga de distancia. No sé si entiendan bien la propuesta. X años, 100 años, 20 años, 50 años, ¿no? El más cercano, el documento más cercano es del año 900 después de Cristo. O sea que está a 1200 años del original. ¿Okay? O sea, el escrito que tenemos más antiguo que se le atribuye a Platón tiene 1200 años de distancia entre el original y el original más viejito que tenemos como humanidad. ¿Okay? La copia, exacto. Y luego tiene un discípulo que es Aristóteles, ¿no? Aristóteles, pues bueno, educó a Alejandro el Grande, o sea, fue el maestro de él y él fue discípulo de Platón. Aristóteles es del 384 al 322, o sea, él está hacia finales del siglo IV hacia el tercero. ¿Cuánto creen que tendrá de distancia el documento más temprano que tenemos de él? Él está a 1400 años. O sea, mi copia que tengo de Aristóteles, que pensamos que es de él, tiene 1400 años de distancia del original. 1400. ¿Okay? Un chorro de años. No. Ahora, a él se le atribuyen más o menos 200 documentos o 200 tratados, ¿no? Únicamente existen 31. O sea, hay 169 tratados que se le atribuyen, de los cuales no existe nada. ¿Ok? No existe absolutamente nada. Bueno, eso equivaldría a que alguien en el año 2500, no, 3500, pensara que Juan José Hernández, o sea, yo, escribí el Quijote. Y me estuvieran dando en el año 3500 diciendo que yo lo escribí. Así de certero es esta información de Aristóteles y de Platón, que consideramos, o sea, difícilmente alguien cuestionaría los escritos de Aristóteles y Platón. Bueno, ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. ¿Okay? El Nuevo Testamento pues, fue escrito más o menos entre el año 45-50 de nuestra era al 95-100, o sea, digamos en la segunda parte del primer siglo. Es cuando los apóstoles y los discípulos escriben lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. ¿Okay? Hay un discípulo de Juan que se llama ¿cómo se llama este hombre? Tasiano. Tasiano hace un análisis que se llama el que tiene un nombre bien chistoso, diatesarón, que significa la vista a través de 4. Se hace un análisis de los 4 evangelios. ¿De qué fecha creen que es? Este análisis él era discípulo de Juan, y estamos hablando que él escribe esto en el año 165. O sea, a menos de 100 años de los originales. ¿Okay? O sea, él tenía acceso, si no al original, pues a la copia fiel o el que la copió de al lado. Ahora, el Códice Vaticano, los escritos están hechos del año 325 a.C., porque el Códice Vaticano tiene todo el Antiguo Testamento, hacia el año 75, 80 de nuestra era. O sea, ellos prácticamente están guardados una copia del original, si no es que el original. ¿Ok? Y si nos fuéramos al Antiguo Testamento, en los rollos del Qumran, ¿no? Hay copias que son del año 200, 250 a.C., donde está todo el Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Y ahí hay originales, copias de los originales. O sea, lo que te quiero decir es que no hay ningún documento, históricamente hablando, que se tenga tanta fidelidad de alguien del primer siglo como la Biblia. Entonces, lo que vamos a hablar de Jesús está completamente documentado. O sea, no hay falla humanamente hablando. ¿Sí?
Obviamente yo empecé diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios y Dios está detrás de la Biblia. Pero aún así, no hay nadie en la historia que esté tan bien documentado y tan fielmente documentado del primer siglo como Jesucristo. ¿Okay? Entonces vamos a leer sobre el Evangelio de Lucas. En el capítulo 1 voy a leer los primeros 4 versículos. Lucas es un médico, ¿sí? Aquí León es médico, no sé si hay alguien más médico en la sala, pero Lucas es un médico de profesión. Él tiene la educación griega. Unos dicen que es griego, otros dicen que es judío, eso es intrascendente ahorita. Lo importante es que Lucas tiene una formación académica de un médico, lo cual lo hace meterse en detalles muy especiales y sabe analizar. Vendría a ser lo que hoy sería un científico, en términos prácticos, ¿ok? Entonces, Lucas nos escribe 2 tratados en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, o lo que conocemos como el Evangelio de Lucas, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Lucas es el mayor escritor del Nuevo Testamento, es el que más escribió. Cuando tú vas a número de capítulos, vamos a decir, Lucas es el que más escribe, es el que más participa en el Nuevo Testamento. Entonces, Lucas es discípulo del apóstol Pablo. O sea, él no conoce a Jesús en vivo, ¿ok? Él se debe haber venido convirtiendo alrededor del año 40, más o menos. Y está con Pablo hasta la muerte de Pablo en el 60 y fracción, tal vez unos lo citan en el 63, otros en el 66, 65, por ahí, pero bueno, digamos en la década de los 60 mueren Pablo y Pedro, Lucas está con ellos y él sigue su trayecto, pero él nos escribe lo que es el Evangelio de Lucas, el tratado, como ahorita lo vamos a leer, y el segundo es Hechos. Hoy nos vamos a enfocar en el que conocemos como Evangelio de Lucas. Entonces, en el capítulo 1, Lucas arranca diciendo: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Entonces, este documento que conocemos como el Evangelio de Lucas está escrito para un hombre que se llamaba Teófilo, ¿no? Que era un amigo o discípulo de Lucas, y Lucas le dice: voy a poner en orden todo, y me fui a investigarlo desde los orígenes, y hablé con los que fueron testigos oculares, ¿ok? Cuando hay algún juicio hasta el día de hoy, pues hay testigos, ¿no? Y tiene que ser alguien que dé fe de lo que vio y oyó, ¿sí? Entonces, obviamente Lucas, te estoy hablando que te digo más o menos debe ser el año 40 y fracción, Jesús ya había ascendido al cielo para ese entonces, él empieza a entrevistar a los que lo vieron, o sea, los apóstoles, los discípulos y la familia de Jesús. Hay muchos detalles, no voy a entrar en todos los detalles del capítulo, obviamente, que solamente se los pudo haber dado María, ¿verdad? Porque pues la infancia de Jesús, pues ¿quién se le iba a contar? Pues solamente su mamá, ¿no? Entonces, Lucas entrevista a testigos que conocieron en vivo a Jesús, ¿sí? O sea, no estamos hablando de oídas o de un documento que leí 1200 años después, ¿sí? Estoy hablando con una persona que conoció, ahora sí como decimos, face to face, ¿no? No por Zoom, en directo, a Jesús, ¿ok? Entonces dice Lucas: todas estas cosas han sido ciertísimas, o sea, no hay ninguna duda de todo esto, hay suficientes testigos, ¿no? El apóstol Pablo dice que hay un momento en que Jesús se le aparece a 500 personas en la resurrección. O sea, en Israel había testigos por todos lados de gente que había conocido a Jesús y que podía dar fe de todo lo que era la resurrección, ¿ok? Entonces ahorita nos estamos enfocando en el principio, o sea, antes, en la Navidad. Bueno, entonces, proseguimos con los versículos del 5 al 7. Dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces Lucas siempre te va a dar la fecha, ¿no? Entonces te agarra y te dice: en los días de Herodes, rey de Judea. Y entonces te empieza a establecer las fechas, ¿sí?
Jesús, nosotros cada vez que escribimos la fecha le ponemos, bueno, estamos en el 2023 de cuando nació Jesús, ¿no? Lo cual es un error. Jesús nació entre el -3 y el -4, ¿sí? Nuestro calendario gregoriano tiene algunos errores. Jesús nace en el -4, o sea, entre el año -3 y el año -4, muy probablemente en el otoño, ¿sí? Es más o menos la fecha que da estas circunstancias que Lucas toca y algunas otras partes del Evangelio. Entonces, lo importante no es la fecha, sino lo importante es entender que todo está diseñado por Dios para que tú tengas confianza en lo que Él te está diciendo. Entonces hay este sacerdote que se llama Zacarías, que Zacarías significa Dios recuerda su pacto. El sacerdote lo que hace es mediar. Entonces Dios recuerda su pacto a través de este hombre que es Zacarías, que es un sacerdote de la tribu de Leví. Y estos sacerdotes, no voy a entrar en todos los detalles, pero los sacerdotes tenían 24 clases, o sea, había 24, vamos a decirle, familias, y de esas familias te tocaba, si te iba bien, una vez en la vida, entrar al templo a ofrecer el incienso, ¿sí? Entonces, esta escena que nos está narrando Lucas es cuando a Zacarías le toca, él era de la clase de Abías, o sea, era de una de las 24 familias sacerdotales, y le toca a él ofrecer el incienso en el templo, ¿sí? O sea, entrar y quemar el incienso. El incienso representaba tus oraciones. O sea, tú prendías el incienso y yo oraba desde afuera del templo, porque yo no era sacerdote, yo no era de la familia de Leví, pero yo veía salir el humo del templo y subía este olor grato a Dios. Y eso representaba mis oraciones hacia Dios, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer ahorita Zacarías es esto. Él va a entrar, le toca ofrecer el incienso. Él ya es de edad avanzada, ¿sí? De edad avanzada, era menor de 50, los sacerdotes oficiaban de los 30 a los 50, entonces a lo mejor estaban en el límite de los 50, ¿no? La gente no vivía como hoy 70, 80 años, la gente en aquel entonces si vivía 50 años era mucho. Entonces él ya estaba en el límite y su esposa pues también era de edad avanzada, o sea, esto lo que quiere decir es que ya no podía tener hijos biológicamente hablando. Y no habían tenido hijo, lo cual era un verdadero problema en Israel, porque ya no había descendencia y ya no había quien siguiera el trabajo y la instrucción que el padre tenía, o sea, no había sacerdote que siguiera el trabajo de su papá. A Dios le encanta esto del tema de los milagros, ¿sí? Quiere que entendamos que para Él no hay imposibles, quiere que entendamos que Él ya soluciona las cosas porque Él tiene este poder. Entonces nos plantea la situación, ¿no? Gente mayor, estéril, ¿no? El diagnóstico del médico, no, estéril, ¿no? Él sí podía entender esta parte y por eso da este diagnóstico. Aparte de edad avanzada, y pues obviamente ellos habían orado para tener hijos. Dicen que vivían irreprensibles, o sea, vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. No que no pecaran, pero sí arreglaban cada vez que había un problema, un pecado, y se mantenían fieles a los principios que Dios les iba enseñando. Ok, entonces entra Zacarías al templo, empieza a hacer todo el ritual del encendido del incienso y está delante del altar, y lo que vamos a leer adelante dice que el ángel llega y se presenta un ángel, en el versículo 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Okay? El altar representa el trono de Dios, ¿sí? Todo lo que está en el templo representa lo mismo que está en el cielo. Es una representación. Cuando Moisés es llevado en Sinaí y Dios le da los mandamientos, le dice, copia lo que estás viendo en el cielo, y por eso hace el tabernáculo. Entonces el tabernáculo el templo es una copia del tabernáculo y representa lo que hay en el cielo. Entonces el altar representa el trono de Dios. ¿Dónde está sentado Jesús? No, Jesús está sentado, bueno, a la diestra del Padre, ¿okay? O sea, está sentado del lado derecho del altar. Curiosamente Gabriel, que es el ángel, llega y se pone del lado derecho del altar, que es el lado de la gracia, es el lado donde tú recibes el beneficio gratuito, ¿ok? Entonces está Zacarías, ve al ángel y dice, híjole, ¿qué onda con este cuate, no? Y dice, pero el ángel, dice, y Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída
y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. O sea, no sabemos cuánto tiempo llevaban orando, pero muy probablemente pues al poco tiempo de que se casaron. Y le dice, no te preocupes, tus oraciones han sido oídas y tú vas a tener un hijo y se va a llamar Juan. Juan significa gracia de Dios. Entonces, este regalo iba a ser este hijo y le iba a poner por nombre Juan. Entonces se desarrolla el pasaje, Zacarías no le cree al ángel, pero ¿cómo va a ser si mi esposa ya es estéril? Total, que lo deja mudo y al final van a ser Juan, ¿ok? Este Juan viene siendo el profeta prometido del Antiguo Testamento que prepararía el camino para el Mesías, ¿sí? Es una profecía, es el único del Nuevo Testamento, aparte de Jesús, que está profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, esto era algo, o sea, imagínate, más o menos, habían pasado 400 años sin que Dios hablara con Israel. O sea, del 400 antes de Cristo a este año -4, -5 que estamos ahorita, Dios no había tenido contacto con Israel, no había revelado su palabra. El último con el que había hablado era con Malaquías. Malaquías quiere decir mensajero. Y lo último que les había dicho era que iba a venir el profeta Elías antes de que viniera el Mesías. Entonces el ángel le dice a Zacarías, le dice, va a hacer muchas cosas con los hijos de Israel e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos rebeldes hacia los padres. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en Israel en ese momento había un desastre social, ¿sí? Ni los papás se hacían cargo de los hijos, ¿no? Los dejaban en la guardería. Ni los hijos obedecían a sus papás, ¿no? Como hoy ves en la calle a los hijos y sus papás, ven para acá, ¿no? Así como ahorita, haz de cuenta, igualito, ¿sí? Donde los padres no se hacen responsables de sus hijos y los hijos no obedecen a sus papás. Bueno, dice que este hombre, Juan, iba a volver el corazón de los padres hacia sus hijos, o sea, iba a hacer que los hijos los padres volvieran a amar a sus hijos o a sus familias, y los hijos se les quitara lo rebelde y decidieran obedecer a sus papás. O sea, imagínate el impacto de la vida de Juan que iba a traer, ¿okay? Bueno, pues ahora nos vamos a brincar en el capítulo adelante, en los siguientes versículos. Dice, en el 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Entonces, la escena de Lucas nos cambia ahora. 6 meses después del anunciamiento de Juan, viene el anunciamiento de Jesús. Entonces, es enviado Gabriel a un lugar que se llama Nazaret, ¿sí? Siempre hago esta pregunta, ¿cuál es el municipio o el pueblo más perdido aquí o más recóndito de Nuevo León que conozcan o que han oído de él? ¿No? Unos me dicen que Doctor Arroyo, otros me dicen que Galeana. No sé, la verdad, yo no soy de Nuevo León, yo soy de México, pero mi esposo es de aquí. Pero el caso es que, imagínense el pueblo más rascuache de Nuevo León, no, el peor, el más así de que hay pueblo bicicletero. Bueno, eso es Nazaret. Imagínate eso, ¿ok? Y aparte está en una zona donde hay una circulación, porque por ahí hay una carretera cerca, que es todo el comercio de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente. Entonces pasan las caravanas de los hindús, de los chinos, de los árabes, de los persas, y vienen los griegos, y vienen los romanos. Hay todo este conjunto de ideas que pasan por ahí, y a esa zona se le llama Galilea, y se le llama Galilea de los gentiles. O sea, gentil quiere decir que no es israelí, ¿okay? Entonces, en esta zona está este pueblo bicicletero que se llama Nazaret, y a este lugar va Gabriel a buscar a esta mujer que dice, el pasaje dice, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y reafirma, y el nombre de la virgen era María,
¿ok? Entonces voy a intentar explicar esto de los desposados, porque luego no se entiende bien. Un matrimonio no lo establecían los chavos, ¿sí? Los matrimonios los decidían los papás. O sea, el papá del hombre y el papá de la mujer. Entonces, el papá del hombre se daba cuenta que su hijo pues ya había madurado, ya no se cosía el primer hervor, vamos a llamar así, y ya está en edad para casarse. ¿Ok? Y entonces le preguntaba, oye, pues, obviamente en aquel entonces pues no te ibas a viajar por todo el mundo, ¿verdad? O sea, pues, nacías, crecías, te multiplicabas y morías en el mismo pueblo, ¿no? O sea, te casabas con la muchacha del pueblo, ¿ok? Entonces el papá le preguntaba al hijo, oye, ¿cómo ves? ¿Hay alguna de aquí que te mueva el tapete? No, pues fulanita, ¿no? La he visto y de repente sale ahí por el agua, ¿no? No creas que las niñas andaban afuera, o sea, las mujeres andaban en su casa. Entonces, a veces las veían, no, pues hay fulanita, pues me mueve el tapete. Ok, me parece bien, voy a ir a hablar con el papá. Obviamente en el pueblo se conocen, ¿sí? Yo sé cómo educas a tus hijos, porque yo conozco, te he visto, sé quién eres, crecimos juntos, ¿verdad? Entonces voy yo y soy el papá de fulanito y voy y hablo con el papá de menganita y, oye, mi hijo dice que quiere todo con tu hija, ¿ok? ¿Cómo ves? No, pues sí, pues ¿cuánto es? ¿Cuánto hay que pagar? No, pues tanto. Entonces se hacía un contrato donde se redimía a la mujer, ¿sí? Porque la mujer ya no iba a ser parte de esa familia, pasaba a formar parte de la otra familia, ¿sí? Era un vientre menos para esta familia. Los hijos que iban a nacer ya iban a ser de esta familia. Entonces eso era una lana. Esto es mano de obra, es soldados, es gente que te ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me quería casar, pues lo primero que tenía que hacer era, mi papá tenía que aflojar un billete, ¿sí? Entonces llegaban a un acuerdo matrimonial, se hacía un contrato civil, lo que vendría siendo cuando te casas por el civil, digámoslo así. Pero aquí había dinero de por medio y en ese momento ya estaban casados, ya estaban desposados. O sea, yo ya no podía andar haciendo cosas de otra onda, o sea, yo José, en este caso, y yo María, ya sabía que ya estaba casada y yo ya era de José, ¿no? Siendo yo María. Entonces, esta es la circunstancia en la que llega Gabriel con María. O sea, María, su papá ya había hecho negocio con el papá de José, ya estaban desposados. El hombre en ese momento le dice a su papá, ¿ya está el negocio, mijo? Empiézale. ¿Empiézale a qué? Pues a hacer la casa, compadre, porque ¿dónde vas a vivir? ¿Sí? Porque le tienes que hacer una casa a tu esposa. Entonces, ni el novio, ni la novia sabían cuándo era la boda. El único que la determinaba era el papá del novio. Porque él, cuando ya veía que la casa estaba y ya estaba todo listo y veía que el hijo había tomado las decisiones correctas, ¿verdad? Porque no es nada más hacer la casa, o sea, implicaba muchas cosas. Todos los que somos papás y padres de familia sabemos que lo que menos importa es la casa, ¿verdad? Hay 80,000 cosas más importantes que se tienen que ver, pero digamos que él está viendo lo que está haciendo su hijo. Y entonces cuando el hijo ya estaba listo le decía, hoy es la boda, arráncate por la novia. La novia no sabía ese día. Entonces tú, si eras la novia, pues todos los días tienes que estar lista, ¿verdad? Como si hoy fuera tu boda. Así vivía. Entonces tenía que estar guardada, preparada y con el equipaje, con el ajuar y todo. Entonces el ajuar no creas que en ese momento lo empezó a hacer. El ajuar lo empezó a hacer desde que nació. Su familia le está dando cosas para su ajuar, o sea, para cuando se case. ¿Okay? Los hombres más o menos se casaban después de los 25 años y las mujeres después de los 15 años. Entonces yo puedo pensar que María era una chica entre 15 y 20 y José era un joven entre 25 y 30, más o menos. Podemos pensar que así era el matrimonio israelí. ¿Okay? Entonces María, que por cierto viene de Miriam, que significa Mara, que significa amarga, ¿no? Rebelde, ¿sí? O sea, todos dicen, ay, María, no, María era igual que tú y que yo, no tenía ninguna diferencia. La única diferencia es que era alguien que quería obedecer a Dios. Y entonces Gabriel le dice, salve muy favorecida, es lo primero que le dice, y le dice, el Señor está contigo y bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel saluda a María, no adora a María, no tiene ninguna relación de seguimiento con María, la saluda como cualquier persona,
pero sí le dice que es muy favorecida, o sea, entre las mujeres es bendita porque Dios la favorece, ¿sí? Todo depende de Dios. Eso es lo que tengo que entender. No es que María fuera diferente a nadie, simplemente María era una mujer que quería vivir para Dios, y todas las mujeres en Israel que querían vivir para Dios se guardaban vírgenes, como nos lo especifica Lucas, otro diagnóstico de médico, virgen, ¿ok? Entonces ella y cualquier mujer en Israel que quería vivir para Dios se guardaba. ¿Por qué? Porque de cualquier mujer en Israel podía nacer el Mesías. Ellas, las que creían en la palabra de Dios, sabían que cualquiera de ellas podía ser la madre del Mesías, ¿ok? Entonces, bueno, José era de la casa y de la familia de David. Es muy importante. ¿Por qué? Porque era el rey de Israel, ¿no? David tendría derecho al trono legalmente de Israel. Nos dicen que eran en los días de Herodes. Él era lo que hoy vendría siendo un maestro de obras, ¿no? Era alguien que construía. Era carpintero, pero pues las casas se hacían y era lo que hoy vendría siendo un maestro de obras. Entonces imagínate el rey de Israel trabajando en esto de la construcción. Bueno, eso era lo que hacía José en ese momento. O sea, imagínate el desorden, ¿no? Por eso estamos hablando de lo que pasaría cuando viniera el profeta Juan, que era como Elías, y todo esto que estaba pasando en Israel en ese momento. Ok, entonces María, su respuesta es, entonces el ángel le dijo, María, no temas. Así es, cuando ella se vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué tipo de salutación sería esto? O sea, ¿por qué el ángel me dice que muy favorecida y me dice que yo soy bendita entre las mujeres y yo soy igual que todas? ¿Sí? Entonces Gabriel le dice, el ángel dice, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Sí? ¿Qué significa? Dios salva. O sea, Jesús significa Dios es tu salvador, o Dios te salva, o Dios salvará a tu pueblo. Entonces Gabriel le da esta noticia a María y María se queda, híjole, entonces esto tiene que ver con lo que hemos estudiado en la sinagoga y todo lo que nos dicen del Mesías, etcétera, ¿no? Y entonces le dice, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Sí? O sea, ella dice, ok, pero pues no hay varón, y aparte yo estoy desposada, y pues a José no sé cuándo lo vaya a ver, y todavía no tenemos relaciones. Cuando tú encuentras esta palabra conoce o conocer, en la Biblia normalmente se está refiriendo a relaciones sexuales, eso es lo que se está refiriendo. Entonces María le dice, pues ¿cómo voy a tener un hijo, no? Si yo soy virgen. Entonces Gabriel le contesta, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces el ángel le confirma otro milagro, ¿no? Estábamos hablando de los milagros cuando hablamos del nacimiento de Juan. Bueno, ahora viene el milagro mayor. O sea, Juan nace de la relación de Zacarías y Elizabeth, ellos sí, normal, pero María no. O sea, Jesús nace por medio de la obra del Espíritu Santo. María sigue siendo virgen y concibe, ¿no? O sea, es algo que pues no sucede, ¿verdad? Las mujeres son concebidas, no conciben, ¿sí? Las mujeres tienen que ser concebidas por un varón, no pueden concebir por sí mismas. Pero bueno, aquí se da este caso, que es otra profecía que está también en la Escritura. Entonces, todo lo que Lucas nos está narrando, pues obviamente tuvo que haber platicado pues o con Elizabeth o con María, ¿no? ¿Estás de acuerdo con estos detalles? Ok, vámonos al capítulo 2. El capítulo 2 arranca con el nacimiento de Jesús, o el momento en que Dios decide ya nacer. Entonces María queda embarazada, pasan muchas cosas en medio. No voy a entrar en los detalles, sería muy largo, pero bueno, el punto es que María, arrancando el capítulo 2, dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Sí? Lucas otra vez nos da la fecha, nos dice el tiempo, y es este año -3, ¿sí? Entre -3 y -4, cuando históricamente sucede este empadronamiento en todo el Imperio Romano. Judea es parte del Imperio Romano, es una provincia romana, ¿ok? Entonces, Augusto César manda esto. Obviamente el que está detrás de todo esto es Dios, Él tiene el control de todo y tiene que hacer todos estos movimientos para que se dé todo lo que ya estaba escrito.
Entonces, obviamente no es Augusto César el que está moviendo esto, Dios es el que está moviendo las cosas. El que hoy estés aquí es porque Dios está moviendo las cosas, no porque se te ocurrió venir o porque decidiste venir, aunque sí tuvo que ver tu voluntad, pero Dios planeó todo esto desde siempre, para que tú escuches lo que Él tiene para ti. Entonces dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. O sea, Lucas te da otro detalle para que cruces, ¿no? Vamos a cruzar para que sepamos exactamente en qué momento fue. Entonces, ¿se acuerdan que María y José viven en Nazaret? Nazaret ya vimos que es el pueblo bicicletero de la zona de Galilea de los Gentiles. Esto está al norte de Israel, ¿sí? Entonces, el edicto dice que iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces, por ejemplo yo soy de la Ciudad de México. Yo nací en Distrito Federal, ¿no? Así se llamaba cuando yo nací allá, ¿no? Entonces, si ahorita fuera lo del INEGI, ¿no? Y que dijeran, pues cada quien se tiene que ir a su ciudad y de ahí se va a empadronar, pues yo me tendría que ir con mi esposa y mi hijo a México y ahí registrarme en el INE, ¿no? No como ahorita que mi INE pues tiene dirección de aquí de San Nicolás, donde ahora vivo. Aquí el empadronamiento no. Cada quien, cada varón, jefe de familia, se tenía que mover de donde a donde era, ¿ok? Entonces dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, ¿sí? Entonces ya habíamos visto que José es de la casa de David, o sea, es linaje real, es hijo del rey directo. De hecho, David nace en Belén, José nace en Belén y Jesús va a nacer en Belén, que también es otra profecía. Pero ellos están en Nazaret. Nazaret más o menos ha de ser unos 120, 130 kilómetros de Nazaret a Belén, más o menos, ¿no? Pero pues embarazada, ¿no? ¿Y qué les dicen a las embarazadas cuando van a parir? Bueno, pues aquí empezó la caminada. Más o menos caminas, ¿qué? ¿Cuánto caminas? Unos 10 kilómetros, ¿no? Es lo que más o menos se considera uno que a buen paso caminas en un día. Entonces, pues 110 kilómetros, 120, pues se aventaron unas 2 semanitas caminando. Toda esta escena del burrito, eso es absolutamente falso. O sea, un asno en aquel entonces es traer un Mercedes-Benz. Ellos eran pobres, ¿sí? O sea, no creas que María andaba en el burrito. María iba a patín, igual que José, ¿sí? Y aparte seguramente tuvieron que invertir todo, pues por no estar, pues vámonos todos allá, pues, porque si no te meten al bote y aparte pues igual ya hasta te matan. Entonces nos tenemos que mover y nos vamos a empadronar. Entonces empieza este camino para empadronarse y dice que para ser empadronado con María, su mujer, nos vuelve a decir Lucas, desposada con él, la cual estaba encinta, ¿sí? O sea, María ya estaba para cumplir los días, porque dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces, pues María estaba en la semana 37, 38, por ahí, y empiézale, ¿no? Entonces, van todos, obviamente no son los únicos, hay un movimiento en toda la provincia de Judea, donde todos empiezan a regresar a sus lugares de origen, ¿sí? Y pues había quienes iban para el norte, quienes iban para el oriente, para el occidente o para el sur. A ellos les toca ir de norte a sur. Belén está más o menos a unos 5 o 6 kilómetros de Jerusalén. O sea, pasando Jerusalén, hacia el sur está Belén. Entonces dice que aconteciendo allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dice que dio a luz a su hijo primogénito. Esto confirma la virginidad de María y confirma que es el primer hijo que ellos tienen. Y luego dice, y lo envolvió en pañales, ¿no? Siempre dicen, esto de los pañales, y qué chiste, pues si todos los bebés se ponen en pañales. Sí, pero Él es Dios. Tú nunca habías visto a Dios en pañales. O sea, Dios vivió lo mismo que tú y que yo. Nació como tú y yo, nació de una mujer y tuvo que ser cuidado y guardado por sus padres, como nosotros, gracias a Dios, nuestros padres vieron por nosotros. Exactamente igual. No hay ninguna diferencia. O sea, Jesús no hizo nada diferente. O sea, no nació y dijo, ya llegué. No. O sea, nació y se puso a hablar. No, era un bebé exactamente igual que tú y que yo. Y tenía que ser cuidado por sus padres. Y dice que lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces,
todo este movimiento en Israel, pues en este caso se saturó Belén, ahora sí que en la posada, en el mesón, en el hotel de la ciudad, ya no había lugar. Seguramente David fue a ver a pues, sus parientes, que seguramente había parientes ahí, tampoco había lugar. Y esto del pesebre y del mesón, digo, esto del pesebre tiene que ver, o sea, no te imagines las casas como ahorita, o sea, una casa en aquel entonces, pues tenía a los animales, o sea, si yo comía huevo, pues tenía gallinas, si yo tenía leche, pues tenía una vaca, ¿sí? Y todo estaba integrado en la casa, ¿sí? O sea, la casa estaba con un área para los animales y con una pequeña huerta. Entonces, el pesebre, tenemos la idea aquí de que es un lugar así, donde se pone como una cabañita. No, el pesebre es de piedra, es una piedra labrada, que es donde comen los animales, ¿sí? No sé si han visto escenas donde hay vacas que las están alimentando y hay unos canales así largos y las vacas se asoman y comen, o caballos, lo que sea. Bueno, imagínate eso, pero nada más que en chiquito, individual, vamos a llamarle, y es piedra labrada y ahí se les ponía pues el trigo, agua, o sea, donde se comía, donde los animales comían. Entonces, y es de piedra, es muy importante que entendamos que era un lugar de piedra. Entonces, pues digamos así como que fuese el lugar más adecuado para que naciera un bebé y ponerlo ahí, pues no, ¿verdad? Pero bueno, voy a dar un pasaje en Ezequiel es del Antiguo Testamento, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es Dios hablándonos a nosotros. Dice: y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese pesebre representa mi corazón, tu corazón. Es un corazón de piedra. O sea, no es el mejor lugar para que venga Jesús, ¿verdad? Pero Dios decidió venir. No le importó tu manera de vivir, tus pecados y tu vida desordenada, ni la mía. Él decidió nacer para ser nuestro Salvador. Eso es la Navidad. O sea, la Navidad significa nacimiento, y Él viene con la buena noticia de que viene a pagar. Viene a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, para que nosotros decidamos creer y aceptarla. Esa es la decisión que cada uno de nosotros necesita tomar. Es una necesidad. Nadie parte de esta tierra en condiciones de conciencia sin haber tomado esta decisión. Por eso hablábamos al principio y les decía, tú y yo tenemos voluntad. Somos los únicos que nos cuestionamos las cosas. Todo lo demás creado está programado, ¿no? O sea, todos los animales, todas las plantas, todo lo creado está ya programado y ellos no se cuestionan nada. Pero tú y yo sí. Y tú y yo hemos tomado decisiones equivocadas. Y nuestras decisiones nos apartan de Dios. Pero Dios ha decidido venir, como tú y como yo, como un bebé igual, nacer de una mujer igual, en un lugar donde no es digno de un bebé, o no es el lugar más cómodo para un bebé, o no es el lugar más salubre de un bebé, pero a Jesús no le importó. Tu corazón y mi corazón están de piedra, pero necesitan ser transformados. Para eso se necesita volver a nacer, es lo que la Escritura nos menciona. Pero antes de entrar a esto, le quiero pedir a Tirsa y a Pato si nos cantan una canción que habla un poquito de esto. Ven, es tiempo de alabarlo. Ven, entrégale tu corazón. Ven, no tardes en buscarlo. Ven, dale tu alma al Creador. Ven, llegará ese día en que lo verán y podrán escuchar su voz. Todas las rodillas se doblarán aclamando
corazón. Ven, no tardes en buscarlo. Ven, dale tu alma al Creador. Ven, ven, ven. ¿Cómo vengo a Jesús? ¿No? Entonces la Escritura habla de que nosotros, así como ya vimos todo este argumento que les di de la fidelidad y seguridad en la palabra de Dios, lo único que necesitas es aceptar el amor de Dios, que es el argumento principal de la Biblia o sobre todo lo que se basa la Escritura. Lo segundo es reconocerme pecador delante de Dios. Dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, tú y yo no podemos tener relación con Dios por nuestros pecados. Pero si me arrepiento de mis pecados, o sea, reconozco que estoy mal y me arrepiento y confío en el pago de Jesús, ¿no? Jesús subió a la cruz y pagó tu deuda y mi deuda, desde Adán hasta el último que vaya a existir, para que confiemos en ese pago y lo invites a tu vida para que sea tu Señor y Salvador personal. Jesús vino a salvar, Dios salva, ¿no? Es el nombre de Jesús, pero tú lo tienes que apropiar. Jesús ya pagó por todos, nadie debe nada, pero si no lo apropias, implica que tú estás rechazando este pago. Entonces hay una invitación en la Escritura de parte de Jesús, directamente, que Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La palabra de Dios es la que está tocando a tu puerta. Dios mismo, Jesús mismo. Dice, Él está a la puerta de tu corazón. Si tú decides abrir la puerta, ahí entra la decisión de la que hablamos al principio. Él va a entrar y va a establecer una relación personal contigo y va a saldar, o sea, va a ser efectivo el saldo de tu deuda de pecados, tanto los que ya hiciste como los que te faltan por hacer. Este es el regalo de la Navidad, ¿no? En la Navidad hacemos esto de que damos regalos, ¿verdad? Y damos regalos y creemos que, o sea, se da un regalo porque eso significa la Navidad. Jesús vino y nos dio el regalo de la salvación. Vino a hacer efectivo este regalo de la salvación. Entonces, cada vez que recibas un regalo, representa que Jesús vino a pagar por tus pecados, para que tú no te pierdas en el infierno, porque es a donde vas si no tienes a Cristo. Entonces, lo importante es tomar esta decisión. Yo tomé esta decisión hace 33 años, pero lo importante es que tú la tomes hoy. Si no la has tomado, lo que necesitas es aceptarlo. Así como los milagros que vieron Zacarías, Elizabeth, Juan, María, José, puras cosas sobrenaturales, así es la vida con Dios. Es un milagro, es sobrenatural, pero tú la tienes que aceptar y es un regalo. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita es voy a orar. Las palabras no importan, lo que importa son los conceptos. O sea, aceptar el amor de Dios, reconocerme pecador delante de Dios y arrepentirme de mis pecados. Arrepentirme quiere decir, yo ya entendí que estoy mal y ya no quiero, ¿sí? Cambio de manera de pensar. Y le abro la puerta a Jesús de mi vida, aceptando el pago que Él hizo en la cruz. O sea, confiando en lo que Él hizo, no en algo que yo pueda hacer. El cielo está lleno de pecadores arrepentidos. El infierno está lleno de pecadores no arrepentidos. Esa es la diferencia. Todos somos pecadores, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es que voy a orar. Algunos aquí ya tomaron esta decisión, pero yo no estoy seguro que todos la hayan tomado. Entonces, lo importante es que tú se lo pidas a Dios. Yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Yo simplemente soy un mensajero que te comparte lo que dice la Biblia. Pero la decisión es tuya. Y tampoco puedo decidir por alguien, ¿no? No es 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ¿verdad? Ojalá, pero no se puede. Cada quien tiene que tomar su propia decisión, porque cada quien ha tomado sus propias decisiones de pecar. Entonces vamos a pedirle a Dios esto. Lo único que tienes que hacer es inclinar tu rostro y pedírselo a Dios en silencio.
Dios, te doy gracias, primeramente porque me amas, y hoy entiendo que me amas, y también sé que he pecado, y aunque no recuerdo todos mis pecados, Dios, yo sé que tú conoces todos y cada uno de ellos, y te pido perdón y estoy arrepentido por esto que he hecho, y quiero aceptar el pago de Jesús en la cruz, que salda mi deuda de pecados, pasada y futura, confiando en este pago perfecto que hizo Jesús en la cruz. Te abro la puerta de mi ser, de mi vida, Señor, para que tú entres y me des un corazón de carne y quites este corazón de piedra, como hoy escuché en esta reunión. Te doy gracias, Padre, y te pido esto confiando en tu amor, y te lo pido en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Okay. ¿Qué pasa cuando alguien toma esta decisión? La Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura o una nueva creación, que las cosas viejas pasaron y aquí todas serán hechas nuevas. Y dice que todo esto proviene de Dios. O sea, tú y yo no tenemos que ver en este negocio, lo único que tenemos que hacer es aceptarlo, ¿sí? Entonces no sé si hoy alguien aquí, si me lo quiere compartir, aceptó a Jesús. Si aceptó a Jesús, álceme la mano, y para compartir algún detalle importante más particular de lo que hoy vimos. ¿Alguien aceptó a Jesús? ¿No? Todos ya lo aceptaron. Okay. ¿Estamos seguros? Ok, bueno. Pues lo importante es, si yo ya tengo a Cristo, lo que tengo que hacer es leer la Biblia. Porque al leer la Biblia voy a conocer a la persona que invité a mi corazón, ¿sí? Para tener esta relación. La relación con Dios no es imaginaria, es a través de la Biblia. Y tenemos, como vimos hoy, la absoluta certeza de que la Biblia es verdad. Para que no tengas ninguna duda, cada vez que vas a la Biblia estás hablando directamente con Dios, o Dios te está hablando directamente al leerla. Bueno, que Dios los bendiga. Hay café, hay galletas, si se quieren quedar, si tienen alguna duda le pueden preguntar a quien los invitó, o si quieren platicar conmigo, aquí estoy. También está Ricardo, está Oliver, está Yair, está Hugo, whatever you want. Y gracias por venir. ¿Quieres ver el video otra vez? Ah, bueno, Yair es ahí el encargado del video. Si le apagas la luz allá, Linda, porfis. Yo no salgo. Desde muy chica se me compartió de Cristo y pues lo acepté en mi corazón, ¿no? No fue pues hasta ya que estuve un poco más grande que realmente me empecé a cuestionar cuál era el propósito de mi vida. Tenía claro que Dios había entrado en mi vida y que pues lo tenía en mi corazón y que ya era salva, pero realmente no me quedaba claro como que qué esperaba de mí aquí, ¿no? ¿Qué más había para mí aquí? Porque si seguía aquí, pues había un propósito. Entonces, pues ahí es donde pues ha sido el caminar con Cristo, ¿no? El tomarme de la mano de Él y pues siempre estar orando y preguntándole en dónde es que me quiere, en dónde le puedo servir y que me muestre cuál es su plan para mí. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Yo recibí a Cristo hace 3 años. Nací en una familia religiosa donde lo más importante para mí era participar de los eventos religiosos a los que se me invitaba y los que podía formar parte, porque sentía que así estaba cerca de Dios y pues me ganaba ese escaloncito hacia el cielo. Pero había un salmo que mi familia compartía que me hacía mucho ruido, donde decía el Señor que Él cuidaba a los que lo amaban y lo conocían, y yo sentía que no lo conocía. Fue hasta que me compartieron de su palabra y que empecé a leerla, que entendí que lo que Él quería para mi vida era que yo le entregara mi corazón. Entonces ya llevo 3 años caminando con el Señor. Ahora sé que lo conozco, sé cuáles son sus principios, sus promesas, lo que Él dice y lo que no dice. Me siento libre, me siento amada y agradecida de lo que Él está haciendo en mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Doy gracias a Dios por aquellas personas que ha puesto en mi vida, que han sido grandes amistades, en las cuales muchas de ellas me han ayudado en mi crecimiento espiritual, me han apoyado cuando hay adversidades, problemas, y han sido una guía en mi vida
Además, el día de hoy tengo una gran oportunidad de yo también poder ayudar a otras personas en su crecimiento espiritual y poderlas ayudar cuando necesitan una guía acerca de los principios bíblicos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.